conversar con ustedes acerca de dominio propio versus obediencia. Hoy vamos a hablar de esto. Dominio propio versus obediencia. De eso quiero hablar en el día de hoy. Y tengo el texto bíblico de hoy. Está en el libro de Josué. Estamos en Josué capítulo 7. Del 7 versículo 20 al 26 estaremos con la palabra en el día de hoy. Y así comenzamos nuestra enseñanza de hoy acerca de dominio propio versus obediencia. Así dice la Escritura, el libro de Josué, capítulo 7, el versículo 20. Leemos en el nombre de Jesús. Y Acán respondió a Josué, diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y los pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, y sus hijos y sus hijas, y sus bueyes y sus asnos y sus ovejas, y su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos ha turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todo lo de Israel lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlo, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Bien, pueden sentarse, muy amable. Hoy conversamos en la predicación de dominio propio, y hoy hablamos de dominio propio versus obediencia. La obediencia tiene dos elementos importantes que tenemos que tomar en cuenta para que pueda llamarse obediencia. Y número uno, tomamos en cuenta los principios. Así que muy importante tomar en cuenta los principios. Y número dos, la disciplina. Cuando hablamos de obediencia, hay dos elementos que se distinguen en ella. Uno son los principios y el otro es la disciplina. Si hablamos de obediencia, la gente necesita ser disciplinado y por eso debe obedecer. Y la gente necesita someterse a principios. Por eso, cuando nosotros hablamos de crianza, y creo que aquí hay una predicación que estoy dando de tiempo en tiempo, y se llama Crianza del Reino, ¿verdad? Y está todavía en trámite, sino que un día en una pausa tengo una predicación y en otra entrega de Crianza del Reino, porque en la crianza de los hijos se toma en cuenta también enseñarle principios a ellos y enseñarle disciplina.
En todas las áreas de la vida que la gente es formado, llámese carrera universitaria, llámese oficio, área técnica, la gente necesita ser disciplinado en esa área y necesita conocer principios. Igualmente en el reino de Dios, nosotros tenemos que ser formados para hablar de obediencia. Tenemos que ser formados también en disciplina. Y la disciplina va a depender del llamado. O sea, una persona que tiene llamado para un área ministerial, la disciplina que el Señor trae es mayor que las personas que son llamados para administrar áreas que no están dentro de lo ministerial. O sea, si usted es llamado para ser maestro, apóstol, pastor, evangelista, ¿verdad? Usted profeta, usted necesita tener una disciplina mayor, pero no la determinamos nosotros, sino el cielo. Determina ese proceso disciplinario que se requiere para usted poder ejercer con libertad. Igualmente en la iglesia, si usted quiere ser músico, usted quiere cantar, usted también necesita ser disciplinado en el conocimiento de Dios, y eso requiere entonces someterse a la disciplina. Igualmente los predicadores, los que sirven en las iglesias, en todas las áreas de trabajo, necesitamos ser disciplinados, necesitamos someternos a principios, y eso es lo que se traduce como obediencia o sometimiento voluntario. ¿Pero a qué me voy a someter voluntariamente? Tengo que aceptar ser disciplinado, porque la disciplina va a traer grandeza, y los principios es lo que me van a permitir a mí agradar a Dios, porque los principios el Señor lo ha establecido. Por eso es que en la Escritura el proverbista está hablando de que instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará. Porque cuando usted lo instruye en principios, esos principios se le graban y no se aparta de esos principios. Inclusive cuando lo viola se siente avergonzado, avergonzada, porque ha hecho algo que en su casa le enseñaron que es incorrecto. Y justamente hay una técnica para conocer a la gente cuando están en falta. Cuando la gente ha violado algún principio que le hemos enseñado, la gente está avergonzado, y hay técnicas para descubrir cuando una gente está avergonzado, cuando se acerca a uno que ha de alguna manera hecho algo incorrecto. Inclusive los padres, por aquello que se llama psicología del sentido común, se dan cuenta cuando los hijos han hecho algo que ellos le enseñaron que no hiciese, porque se le nota, lo pueden desarrollar los padres, y dice, algo te está pasando, algo tienes. Igualmente que la gente le dice a uno, ¿por qué? O sea, uno le hace una pregunta, y me pasó recientemente, esta semana estaba demandando un servicio de alguien no conocido, y entonces le preguntaba, ¿qué te pasa? Y entonces me mira y me dice que ¿por qué? Yo le pregunto que no me conoce, yo no la conozco, ¿cómo le pregunto eso? Y entonces siguió normal, pero después le hice la segunda pregunta, y entonces en la segunda pregunta me dio una medio respuesta, porque pero entonces me mira y me dice, que tengo sueño. Y entonces me acerco a otra persona en el mismo establecimiento y veo una situación, y entonces le pregunté, y entonces era que estábamos de fiesta. O sea, se supone que la gente debe tener ciertas actitudes a la hora de servir, que usted se da cuenta que algo está pasando que no es normal. Entonces así los padres se dan cuenta cuando los hijos han violado algún principio, y los líderes también de la iglesia, que deben manejar por aquello de la conexión con el Espíritu Santo, lo que se conoce como el discernimiento, y todo eso, tienen que manejar situaciones de la gente sin que la gente lo diga, y el Espíritu de Dios se encarga de eso. Pero también se manejan técnicas humanas que utiliza la gente, que no son mal en esencia, que también se permite conocer cosas. Entonces nosotros necesitamos, para poder entender esto del dominio propio versus obediencia, que la obediencia es
necesaria para todos, en todas las áreas y en la relación con Dios. Porque tiene que ver con normas, tiene que ver con disciplina, tiene que ver con principios, y eso mismo pasa en la relación con el Señor también. Necesitamos obedecer. Si no hay disciplina, eso se le nota a la gente, usted se da cuenta. Y hay personas que dicen, pero este muchacho no está disciplinado. ¿A qué se están refiriendo? A que es una persona que no se somete a las reglas. Las reglas que están establecidas en la sociedad, llámese de la escuela, de respetar los espacios, de poder ingerir alimentos en una mesa, de poder comer de manera apropiada, de saber respetar el espacio de los otros, de servirse una parte del todo. Yo no me puedo servir ni toda la ensalada ni toda la carne. O sea, no, es una parte. Eso tiene que ver con disciplina. La manera de responder a los adultos. Y dice, pero mira cómo responde. ¿Y qué le pasa a ese muchacho? Entonces los padres, cuando lo llaman la atención de sus hijos, se sienten avergonzados. Y dicen, pero eso no fue lo que yo te enseñé, pero ¿cómo me hace pasar esa vergüenza? Justamente, porque a quienes miramos cuando el muchacho no tiene disciplina es al papá. Aleluya. Y Josué con el tiempo ha ido aprendiendo de aquello de negociar la justicia. Y ocasionalmente me llaman en el colegio. Y ustedes saben que aquí, ustedes me conocen a mí. En el colegio donde está Josué, que ya tiene un par de años, porque entró cuando tenía 5 años. Y está en la misma escuela. Y algunos me comentan, y dicen, usted es el papá de Josué. Y entonces me felicitan a mí. Y me dicen, el papá de Josué. Y me felicitan. Y yo lo escucho. Justamente. No es que Mirielis no tenga nivel de disciplina, pero Josué se ha desarrollado en algunas áreas de esas que llaman la atención en comportamiento y cosas. Mirielis es mucho más callada. Y ocasionalmente sus notas andan casi iguales, con diferencia ligera de 1 o 2 puntos, es la diferencia entre ellos dos. Pero me llama la atención que cuando tiene un buen comportamiento, llaman al papá y le dicen, usted lo felicitamos por tal cosa, gente comunes. Entonces, eso es interesante. Eso es lo que pasa con ustedes. Cuando crían a sus hijos disciplinado, la gente lo llama la atención por la disciplina. Ahora, cuando su hijo que usted disciplinó tiene algún comportamiento que no es apropiado, también lo llaman la atención. Ahora, observe que la disciplina va a ayudarnos a manejarnos en escenario. Por eso es que cuando hay un niño que tiene violencia en la escuela, el departamento de psicología o de orientación, como se llama en algunos lugares, tiene ya patrones. ¿Cuál es el nivel de violencia? ¿Con quién es la violencia? Entonces ya ellos, cuando dan el reporte, ellos dicen, hay una situación en la casa del niño que le está generando violencia a él. Y él o ella tiene como respuesta violencia también. O sea, cuando yo en el proceso disciplinario de mis hijos actúo con violencia, ellos dan respuesta a esa violencia en la escuela. Porque en la escuela es donde hay niños de bajo perfil, que ellos miden fuerza, a quién le doy, a quién no le doy, a quién respeto, a quién no respeto. Entonces ellos se van a desquitar con aquel que se nota en bajo perfil, porque la tendencia es a abusar. Por eso en la disciplina tenemos que saber qué cosa estamos marcando en nuestros hijos. En términos general, qué cosa estamos marcando entre los creyentes. Entonces, los principios
La obediencia es definida por principios y por disciplina como concepto. Y si los principios que nosotros estamos enseñando no son los correctos, entonces no hay niveles altos de obediencia. Porque la obediencia que está ligada a principios y que tiene disciplina, hay un comportamiento apropiado que se traduce en dominio propio. Y ahí voy. ¿Por qué? Porque yo no debo hacer eso, porque me enseñaron que eso tiene consecuencias. Y esas consecuencias son tales y cuales. ¿Pero a qué? A lo que alguien se inventó. Por eso en la iglesia, en nuestras reuniones, debe hablarse de la palabra de Dios continuamente. Porque si eso no pasare, entonces no aprenderemos principios. Porque no son los principios que yo me soñé lo que le voy a enseñar. No son los principios que yo caprichosamente creo que son. No, es lo que el Señor ha enseñado como base para la fe y para agradar a Él. Entonces esos principios hay que obedecerlos y hay que someterse en obediencia a ser disciplinado. Si no somos capaces de obedecer principios y de someternos a la disciplina, entonces no vamos a crecer. Aleluya. Aleluya. No se puede hablar del reino de Dios sin principio. Y si analizamos el concepto reino de Dios y lo que somos nosotros, servidores del reino de Dios, ninguna persona debería hablar de que sirve a Dios si no tiene disciplina. Porque lo que establece la Escritura es que nosotros seremos funcionarios del reino de Cristo. Imagínese usted una gente sin disciplina administrando cosas. ¿Qué le parece? Aleluya. Aleluya. Entonces, nosotros estamos aquí, la iglesia, como concepto de embajada, preparándonos para servir en el reino de Cristo. Desde ya estamos sirviendo, pero cuando se manifieste el reino de Cristo estaremos ahí. Dice que fuimos elegidos como real sacerdocio. ¿Okay? Que somos reyes y que somos sacerdotes. Estamos al servicio del reino de Dios ahora y preparándonos por medio de la obediencia a principios y de la disciplina para cuando el reino de Cristo se manifieste, nosotros poder estar preparados para servir ahí. Pero en la tierra ahora también lo necesitamos. Necesitamos para enseñar a la gente, para poder corregir, como dice la Escritura, e instruir en justicia, necesitamos estar en condiciones de disciplina. Inclusive, padres que no han sido disciplinados no pueden disciplinar a sus hijos, porque le dan buena enseñanza, pero hacen como los escribas y los fariseos. ¿Qué dice el Señor sobre los escribas y los fariseos? Le dice, todo lo que ellos le enseñen, escúchenlo, pero no vivan como ellos. ¿Qué significa? Que enseñan cosas buenas. Y hay padres que enseñan cosas buenas, pero no viven eso bueno. Entonces el hijo ve más el comportamiento que la enseñanza. Por eso si no estoy disciplinado, pues tampoco podré disciplinar. Igualmente en el reino de Dios. Hay gente que quiere ser líderes de iglesia, pero necesita aprender a obedecer principios y tiene que ser disciplinado antes de, para poder servir en una congregación. Ahora, yo no puedo obedecer si no he activado en mí el dominio propio. Y como lo he dicho antes, es un área que la trabaja el Espíritu de Dios por medio de aquellos del fruto del Espíritu. O sea que el dominio propio, templanza, es un fruto que lo da el Espíritu de Dios en nosotros y que nosotros tenemos que ejercitar para que pueda desarrollarse y crecer. Cuando nosotros combinamos dominio propio con obediencia, entonces que tiene los resultados correctos de agradar a Dios. Yo no puedo agradar a Dios si yo no está activado en mí el dominio propio y si no puedo obedecer los principios que Él ha establecido. Yo no le podré agradar. Aunque yo quiera
yo necesito someterme para poder agradar a Dios. No todos agradamos a Dios. Y ocasionalmente agradamos a Dios en áreas, pero hay áreas de nosotros que todavía no ha sido sometida a la obediencia de Cristo. Fíjense que en el Antiguo Testamento hay una expresión que nos da a nosotros analizar 3 elementos. Y es el elemento de la conciencia, del dominio propio y de la obediencia en el texto de hoy. ¿Por qué? Porque yo necesito tener conciencia, conocimiento de qué voy a obedecer. Y necesito saber en qué área tengo que someterme. Eso es muy importante. Por eso la conciencia de las cosas, el conocimiento que tenemos de las cosas. Acán, igual que el pueblo, personaje de la lectura de hoy, Acán, igual que el pueblo, había sido instruido acerca de que al entrar en esa ciudad, ellos no debían tomar nada de esa ciudad. Había sido considerado las cosas de esa ciudad como anatema. Dios había dicho: sepárenme esas cosas, no se acerquen a ella, no la tomen. Había ciudades donde el Señor le permitía tomar cosas, pero en esa ciudad, por asuntos que pudiéramos analizar más adelante, por asuntos espirituales y de consecuencia futura para ellos, al tomar esos elementos que ya habían sido separados, que estaban bajo maldición, entonces no deberían tocarlo. Entonces Acán tenía conocimiento, tenía conciencia de el asunto. Sabía que Dios había dicho que no toquen eso. Entonces él necesitaba obedecer. Ahora, para obedecer, él tenía que activar el autocontrol. Porque hay cosas que me han dicho a mí que no son buenas, que cuando yo la veo, tengo el deseo de tomarla. Y entonces ahí necesito el dominio. No debo tocarla. Entonces ahí tengo que hablar conmigo. No es favorable. Me hace daño. Entonces por eso hablamos de que para poder obedecer tenemos que tener conocimiento, tenemos que tener conciencia de qué cosa vamos a obedecer. Acán la tenía. ¿Qué ocurrió? Que Acán se encontró con plata, con oro y con vestido, un manto babilónico, que son de las cosas que la mayoría de los seres humanos somos tentados. No todos somos tentados con dinero y con ropa, pero la mayoría sí. Ahora usted puede sustituir esos elementos por aquellos que tienen que ver con su debilidad, aquello que usted necesita, que usted desea y que quizá usted no tiene el valor de guardarse. Usted le puede poner eso, le puede poner nombre. En vez de plata, oro, manto babilónico, usted le puede poner hombre. Si es mujer, le puede poner mujer. Si es hombre, un tipo que sea específico, que de alguna manera genera en nosotros cierta atracción. O le puede poner cualquier cosa que usted tiene una necesidad en un momento. O tiene que ver también con comportamiento. Es posible que nosotros tengamos cierta situación de rebeldía y hay palabras que no van con nosotros, pero que por el momento se las decimos a la gente, porque eso es como poner el acento, es como poner el punto sobre la I, que se nos sale automáticamente. Usted le puede poner nombre a su debilidad que pudiera en un momento determinado convencerlo en medio de una tentación. Y alguien decía, creo que te lo he dicho antes, que todos los seres humanos tienen un precio. O sea que hay un monto o hay un tope en medio de una tentación que todo ser humano en un momento llega
que pudiera caer. Y plantea que mucha gente no cae porque no le han presentado su tope, o sea, lo máximo que puede soportar. Eso pudiera ser verdad, sin embargo, razonando bíblicamente hablando, esa expresión, podemos decir que Cristo ha pagado un precio por nosotros y que el precio más alto que alguien pudiera dar en una subasta pública por una persona en condición de esclavo como éramos antes, fue el precio que Cristo pagó, toda su sangre por nosotros. O sea, que nosotros sí tenemos un precio y ya fue pagado. Bíblicamente hablando, no deberíamos obedecer ni servir a nadie que no sea Cristo, porque Él ha pagado lo máximo. Pero razonando lógicamente y con sinceridad, todos nosotros nos vemos involucrados en un momento determinado en alguna tentación. Eso significa que entramos en debilidades y que sí hay áreas de nosotros que pudiera convencernos para ceder. Entonces, el caso de Acán, cuando vio el manto babilónico, cuando vio el oro, cuando vio la plata, se le llenaron los ojos. Ese es un término muy dominicano. Se usan muchas expresiones aquí para los ojos. Y una de ellas es esa, se le llenaron los ojos. Y él olvidó los principios, el conocimiento que tenía, olvidó los principios y no pudo tener dominio propio para abstenerse de llevarse consigo una propiedad que Dios había dicho que no tocaran. ¿En qué pensó Acán? Acán no pensó en lo que tenía que pensar, lo que nos pasa a nosotros cuando somos tentados. No pensamos en la esposa o el esposo, no pensamos en los hijos, no pensamos en nuestro futuro, no pensamos en la relación con Dios, no pensamos en el ministerio, no pensamos en nada de eso. Entonces viene el fracaso. Aleluya, aleluya. Él no examinó lo que significaba desobedecer a Dios en un momento crucial como ese, que estaban en guerra. Él no pensó en nada de eso. Él solo pensó en su futuro. Cuando esta guerra termine, yo tengo mi problema resuelto. Tengo un lingote de oro, tengo plata suficiente, y cuando me vista, ahí va el siervo de Dios, bendecido y prosperado por el Señor. Sí, ese es el razonamiento. O sea, el razonamiento de la gente es que para yo poder decir que soy siervo de Dios, necesito tener un vehículo al nivel, tener una vestimenta a cierto nivel, y no han entendido otra cosa, que lo que garantiza o que lo que dice a la gente que somos siervos de Dios es por el nivel de disciplina que nosotros tenemos. Aleluya. Y por los niveles de obediencia a Dios y a su palabra. Así que la gente se da cuenta. Pero nosotros queremos vender todo una apariencia que pueda producir impacto por aquello de la primera impresión y todo aquello. Entonces, Acán no pensó en que estaban en una guerra y que se había establecido la obediencia para poder ganar la guerra. Él no pensó en eso. Y eso es lo que le pasa a mucha gente que se van a la quiebra en el matrimonio, en la familia, en los negocios, en su relación con Dios y en términos ministerial, porque no pensaron en lo que sigue. Por eso es que la Escritura nos está diciendo que llevemos todo pensamiento cautivo a Cristo, porque el dominio propio comienza activándose desde la estructura de nuestros pensamientos. Lo que usted decidió hacer en su mente, aunque usted no lo haga, lo contamina. Y lo que usted puede controlar desde su mente, usted no lo llevará a cabo porque usted se va a autocontrolar, porque ya de su mente lo está controlando. No podemos dar rienda suelta a nuestros instintos, a nuestros deseos, porque eso nos llevaría
a la derrota, a la crisis. ¿Qué implicaba el pecado de Acán en Israel en medio de una guerra? Implicaba que el pueblo iba a perder la guerra, que Dios no iba a estar con ellos, que Dios se iba a recoger. Y eso es lo que pasa en los ministerios, cuando se infiltran personas que están dando rienda suelta a sus instintos pecaminosos, que los que trabajan en ese equipo son derrotados espiritualmente, no tienen éxito espiritualmente, porque le dan entrada a los espíritus del infierno que toman control de sí mismo, de su matrimonio, de su familia y de la gente que trabajan asociado en esa área. ¿Qué ocurre? Que Josué, que era el líder llamado a conducir esta guerra, entró en una crisis que se puede considerar hoy como una crisis depresiva, si se analiza desde el punto de vista de hoy, de lo que es la depresión hoy. En ese momento, él entró en una crisis, va donde Dios, está cabizbajo, está llorando y se está quejando. Y había perdido interés por seguir en la guerra y seguir dirigiendo al pueblo, porque le dice a Dios: nos ha sacado para entregarnos en manos de los enemigos. El ejército ha perdido y ha tenido que salir corriendo y otros han muerto. Y tú nos has entregado. Y entonces ahí es cuando Dios le dice: Josué, lo que pasa es que hay una situación en el pueblo. No me culpes a mí, Josué. Así no es que funciona. Lo que pasa es que en el pueblo hay pecado. Hay alguien que ha violado los principios. Hay alguien que no tuvo suficiente control. Hay alguien que se llenó de lujuria. Y esa persona ha contaminado el campamento completo. Eso es lo que le dice el Señor. Josué no va diciéndole a Dios: hemos pecado y perdónanos si no nos ha abandonado. Y aquí es interesante que usted reflexione y usted anote cuándo comenzó la crisis. ¿En qué me he envuelto para que la crisis comience? Siempre que hay crisis es porque hemos pecado. Bíblicamente hablando, no es así. No siempre es así, pero ocasionalmente sí es así. Ahora, si usted toma un caso aislado, que es el caso de Job, usted dice: no, Job fue sometido por el infierno a un proceso. Y ese proceso en el que Job fue sometido fue justamente por servir a Dios y por ser fiel a Dios. Eso es diferente. Ahora, no quita que aunque yo esté sometido a un proceso, yo pueda examinarme en un momento determinado. ¿Cuándo comenzó la crisis? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Yo tengo que examinarme, tengo que analizar para yo poder determinar si es por causa de mi pecado o si es porque el infierno se ha levantado por mi fidelidad a Dios. Yo tengo que analizarlo. Y yo debería saber cuál es lo que estoy viviendo, consecuencia de qué. No para justificarme, sino para reconocer que hay una oportunidad en Dios que puede estar en mí. ¿Qué le pasó a Acán? No pudo controlarse frente a una tentación que no era solo una tentación para él, que no tenía solamente que tener cuidado de él, sino de todo el campamento del pueblo de Israel que estaba en guerra y que tenía que ver. Lo que ocurre es que nosotros no nos hemos detenido a analizar que nuestro nivel de desobediencia va a afectar
a todos los que están alrededor de nosotros. Y que si yo no puedo controlarme, el problema no es solo mío. Y por aquello, y hablo ahora con los hombres, por aquello de la cobertura, porque los hombres son lo que están llamados a dar la cobertura de su casa, es como una protección, donde todo dardo debe dar en el que está arriba, en el que está cubriendo, y todo enviaciones y todo proceso da ahí y brinca, salta. Ahora, cuando la cobertura se rompe, hay facilidad para que entre los dardos. Y en la misma medida que nosotros entendemos como cabeza que somos cobertura y que Dios a su vez es cobertura de nosotros, la cosa es diferente. Y que cuando la cobertura de nosotros como cabeza se deshace, todos los dardos comienzan a llegar a la familia directamente. Por eso el origen de muchas de las situaciones de las familias está en la cobertura. Aleluya. Aleluya. Cuando hay debilidad hacia arriba, los espíritus tienen legalidad para operar libremente. Y muchas veces no lo entendemos. Y eso ocurrió en Israel, en el caso de Josué, del ejército y del pueblo. ¿Hasta qué nivel podemos lograr, o puede el enemigo lograr distraernos? ¿Y cómo puede hacerlo? La distracción es para que se nos olvide, para que no tengamos pendiente el conocimiento y para que no podamos obedecer. Se van a distraernos. Y ese es un propósito, es un plan diseñado, porque antes del pecado viene la distracción. Como una manera de sacarnos de mirar a lo que tenemos que mirar para mirar otra cosa diferente. Y entonces más atrás viene el golpe. Inclusive cuando hay una caída, porque uno ha resbalado, la mayoría de veces fue porque se distrajo y pisó donde no tenía que pisar. Ahora, el escritor de los Hebreos, en el 5:8, el capítulo 5, versículo 8, él nos dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y cuando habla de la obediencia, no habla de la obediencia solo para nosotros, sino que dice que el Hijo que se encarnó, en su encarnación y por los procesos que pasó, aprendió a obedecer. Usted puede hacer cualquier juicio de Cristo, pero la Escritura dice que era 100% hombre. Era 100% como tú y 100% como yo. Era igual que nosotros. Aleluya. Aleluya. Así que si Cristo era igual que tú y era igual que yo, Él se sometió. Y de esa misma manera, nosotros tenemos que aprender a someternos de manera voluntaria para obedecer. Y lo que nosotros vemos hoy como la grandeza de Cristo en su éxito, en el sacrificio por nosotros, estuvo muy ligado a la obediencia. Y nosotros, si queremos tener éxito, tenemos que ver la obediencia como estandarte. Si no puedo obedecer, si no puedo ser disciplinado, entonces no tendré éxito. Y la Escritura dice acerca de Cristo: vino a ser autor de eterna salvación para todos el que le obedece. O sea que el regalo que Cristo obtuvo para nosotros
Él compró la salvación y a nosotros nos la regala. Ese regalo, para yo poderlo activar en mí, tiene que ver con obediencia. Ahora, si yo no tengo dominio propio, yo no puedo obedecer. Porque yo tengo que aprender a controlarme. Y yo tengo que aprender a controlar lo que digo, lo que hago. Tengo que aprender a controlar mi comportamiento. Y tengo que aceptar ser disciplinado por el Señor para poder agradarle. Él es autor de eterna salvación. Y usted le puede añadir a eso: sí y solo sí somos obedientes. ¿Pero obediente a qué? A principios. A los principios del reino que están establecidos en las Sagradas Escrituras. Y asimismo se habla de la exaltación de Cristo, que fue declarado como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, no según el orden levítico, que era el orden sacerdotal del pueblo de Israel, de los descendientes de Abraham. No, en un orden que fue antes que Leví, que fue Melquisedec, y fue declarado sumo sacerdote en ese orden. ¿Pero por qué? Porque Jesús fue obediente. Fue tentado, Jesús sí fue tentado. Léalo en la Escritura. Obsérvelo, que Él obedeció, pero no obedeció como cliché, sino que Él obedeció en la praxis. Él también, en el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, Él fue tentado de la misma manera que tú eres tentada y que yo soy tentado. Ahora, ¿cuál fue la diferencia? Que Él obedeció, resistió, tuvo control, pudo controlarse y no hacer aquello que en ese momento se le ofertó. ¿Qué dice la Escritura acerca de una tentación? Somos tentados, número 1, cuando somos atraídos. Número 2, cuando somos seducidos. No hay tentación sin atracción y sin seducción. Y usted le puede añadir un tercer elemento: no hay tentación sin necesidad. La mayoría de nuestras tentaciones están ligadas a necesidades propias de nosotros como seres humanos. O sea que muchas veces el enemigo te va a tentar a ti con lo que tú necesitas. Aleluya. Y lo que tú no necesitas no será tentación para ti. ¿Para qué? No te va a agradar. Entonces dice que fue tentado, pero también la Escritura nos habla en el capítulo 26 del Evangelio según San Mateo, cuando Jesús va al Monte de los Olivos, aquello que se conoce como el Getsemaní, el lugar donde se trituraban la semilla de la aceituna para sacar aceite. Y dice la Escritura que Jesús estaba allí orando, y la Escritura habla de la agonía en que Él había entrado, y habla del peso de su sudor. O sea, dice que era espeso el sudor de Cristo, similar a las gotas de sangre. O sea que Cristo entró en un proceso tan fuerte que los vasos capilares de Él se rompían y se mezclaban con el sudor que se producía en Él sin Él estar en movimiento. Observe ese sudor que no es normal, porque se supone que si usted está trabajando, y llámese trabajo, recorrer un espacio en una unidad de tiempo, Jesús no estaba haciendo eso. Él estaba en un sitio fijo, y estando ahí estaba sudando en un huerto a campo abierto y en un lugar donde da poco sol hasta de día. Vamos al escenario, tome la fotografía, y allí Él estaba sudando, y la situación era tan fuerte que los vasos
capilares se rompían y se mezclaban con el sudor y caía espeso al piso. ¿Sabe lo que dice la Escritura? Tiemblen y no pequen. Lo que está diciendo es, si tienen que llegar hasta temblar, lleguen a hacerlo, pero no consuman el pecado. Porque hay un momento donde nuestras facultades no nos responden. Y usted pudiera llegar a ese momento de una agonía propiamente. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué hizo? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Observe y tome esto como razonamiento bíblico para que aprenda a orar. No vaya a ser que en un momento le dé órdenes a Dios. Aprenda de Cristo. Y ahí, estando en esa agonía, con temblores, lo describe la Escritura, él entonces obedeció. ¿Alguien está aquí hoy? Obedeció. Se sometió a lo que el Padre había dicho. Por eso en su oración es posible pasar esta copa sin que yo la beba. Él está también siendo tentado. ¿Hay otra manera de lograr tu propósito en esta tierra sin pasar por ese proceso? No sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Y eso de que le escribe la Escritura, como la obediencia. Y por eso que dice que obedeció. Pero no obedeció lo que era fácil de obedecer, sino obedeció también lo que era difícil para obedecer. Y eso es lo que se le llama siervo de Dios. Y así le llama la Escritura a Cristo, siervo de Dios. El que es obediente a Él, pero lo es en todo momento. Porque para obedecer hay que rendir nuestras facultades a Cristo. Tenemos que traerla delante de Él. Tenemos que reconocer que en la obediencia hay una parte de nosotros que se activa y que tiene que ser responsable, y es el autocontrol. Yo tengo que aprender a controlarme para poder agradar a Dios. Tengo que aprender a razonar en Dios y tengo que parar aquello que Dios ha dicho que no me hace bien. Y esto es lo grande de la obediencia. Es parar lo que he hecho siempre y lo que estoy acostumbrado a hacer y el método que estoy utilizando y que el cielo dice que no es apropiado. Tengo que cambiar el método, porque el cielo dice eso no es correcto. Tengo que cambiarlo entonces. Pero es un día que paramos. Pero tenemos que hacerlo de manera voluntaria y de manera consciente. Primero, tener el conocimiento de lo que Dios está requiriendo. Y segundo, tener la acción para hacerlo. Ustedes saben que en las instituciones bancarias, de servicio, empresas en general, tienen lo que se llaman los procedimientos. Y yo me he encontrado con personas que lo han cancelado, y cuando hemos conversado, me dice: no, yo tuve una situación porque yo violé los procedimientos establecidos y la empresa determinó que yo no le convenía y me retiraron. Alguien diría: pues él no dijo nada. Pero él no hizo nada. Lo que pasa es que a él le dijeron cuando entró: ese es el procedimiento que tú tienes que seguir con cada cosa que hace. Por eso entonces
Yo conocí a alguien que le dejaron una tijera adentro. Parece que el médico no siguió el procedimiento cuando terminó la operación. Se quedó la tijera y vino la gangrena y fracasó el paciente. No siguió el procedimiento entonces. De cuántas herramientas llevó a la sala y cuántas quedaron cuando terminó la operación, cuando terminó el proceso. Puede ser fácil para uno, pero para otros puede costar vidas. No es tan ligero como se ve. O puede costar multas si se quiere para una institución, porque un empleado ha violado los procedimientos. Entonces la obediencia no es particular, es general y tiene que ver con someternos a reglas, aceptar la disciplina. Y yo sé que usted ha visto esos videitos que salen ahí en internet y que sale una muchacha, salen dos jóvenes que fueron a buscar trabajo. Y una de ellas se le preguntó que si sabía. Y ella dijo que sí, yo sé de todo. Y la otra dijo que no. A la que dijo que no la instruyeron y tuvo éxito. Y la que dijo que sabía la soltaron con la máquina. Resuelve que tú sabes. Y no requirió ninguna instrucción. Cuando una gente está bien disciplinado, responde a los intereses correctos. Y aunque sabe, no sabe. Y aprende un poquito de filosofía que dice: yo solo sé que no sé nada. Y no paran a la gente: yo lo sé, ¿no? En términos de conocimiento, para poder obedecer, usted necesita escucharlo la cantidad de veces que sea necesario. Y eso le pasó al apóstol Pablo. Lo estaban atacando un poco por aquello de predicar a veces las mismas cosas. Y entonces él le dice: tengo que decirle lo mismo para ver si pueden lograr arrepentirse, agradar a Dios y poder permanecer. Aleluya. Y hablando en nombre del cielo, cuando me están diciendo las mismas cosas y viene de parte de Dios, significa que yo no he asimilado todavía y tienen que repetírmela tantas veces como sea necesaria. Porque dependiendo del cociente intelectual del individuo, también es directamente proporcional a la cantidad de veces que tiene que repetirle las cosas. Por eso se habla de mayor cociente intelectual y menor, porque el que menos tiene en términos de cociente intelectual necesita que se le repitan las cosas más veces. Por eso usted no puede tratar a todos sus hijos de la misma manera. Usted tiene que evaluar para saber cómo es uno y cómo es el otro, para saber cómo le va a decir las cosas. Y eso mismo hace el Señor. Para nosotros poder obedecer, para que lleguemos a ser obedientes, para que lleguemos a ser disciplinados, para que podamos responder a los intereses del cielo, necesitamos escuchar las cosas una y otra vez. Aleluya. Porque vuestra obediencia, dice Romanos 16, 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y nosotros cantamos que el enemigo como que está vencido está, decimos. Está aplastado bajo mis pies. ¿Cómo que dice? Bajo mis pies. ¿Cómo que dice? Está bajo los pies de aquellos que son obedientes. Y eso es lo que dice la Escritura. ¿Qué es lo que dice? Para tener éxito contra el infierno es mediante la obediencia a Dios. Y de aquello de la ley de la libertad. Mientras más me someto a Cristo como esclavo, más libre soy. Mientras más puedo obedecer los principios, más autoridad tengo contra el infierno. Y eso es lo que está diciendo el apóstol. Vuestra obediencia ha sido notoria a todos. Así que me gozo por vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Mire qué enseñanza.
sabio para el bien, pero para el mal ingenuo. Sí, eso es lo que ocurre muchas veces. Y tiene relación con aquellos que Cristo dice que seamos astutos como la serpiente, pero que seamos mansos como paloma. O sea, que usted pueda ser una persona de fácil acceso, que pueda ser fácil de encontrar, fácil de tratar y fácil de llevar. Que usted, para el bien, usted esté siempre activo, pero para el mal, para hacer lo malo, usted se turbe cuando tenga que hacer el mal. Eso es lo que está diciendo. Que sea ingenuo. Usted puede hacer toda cosa buena con libertad, pero cuando alguien lo vaya a llevar a escribir una mentira, que al escribir esa mentira a usted no le salga la escritura correcta. Ingenuo para el mal, pero activo para las cosas buenas, para las cosas del cielo. Y entonces cuando eso ocurra, estaremos en capacidad de aplastar con nuestros pies a Satanás y todos los espíritus del mal. Hay una razón por la que no tenemos autoridad contra los espíritus del mal, y es justamente por la falta de obediencia. Porque la autoridad viene dada en la misma medida que nosotros estamos bajo la autoridad de Cristo. Si no podemos controlarnos y obedecer, no podremos alcanzar el propósito de Dios y no tendremos éxito a la manera de Dios. Yo puedo tener éxito en mi vida en muchas áreas sin Dios, porque mucha gente que no tiene a Dios ha tenido éxito. Ahora, el estilo del cielo para tener éxito es de acuerdo a la obediencia. Porque hay gente que tiene cosas, pero ¿cómo tiene esas cosas? ¿A quién se las arrebató? ¿A quién engañó? ¿A quién tumbó? ¿A quién dejó de pagarle para tenerlo? Eso es otra cosa. Ahora, para tener éxito conforme al diseño de Dios y tener paz, necesitamos ser obedientes. Y ninguno podrá ser obediente hasta que tenga dominio propio y que pueda pasarle cerca a algo y mirar para otro lado, o que pueda temblar si se requiere, pero no ceder ante esos deseos y pretensiones. El propósito que Dios tiene contigo, tú puedes paralizarlo. Hay gente que en su vida tienen un intervalo, tienen un tramo de su vida paralizado. Y si ese es su caso, el día de hoy es bueno que usted lo analice. Oh, pero yo estoy paralizado. ¿Qué está pasando? Si ese es su caso, la obediencia va a marcar la diferencia. En el periodo que vivimos en desobediencia, paramos todo lo que Dios tiene para nosotros. Lo detenemos. En el momento que somos obedientes, entonces nosotros entramos en el propósito de Dios. En desobediencia, ninguna persona podrá cumplir el propósito de Dios. Inclusive, hay cosas que están a punto de ser firmadas y no la ven. Usted no ha escuchado de que se extrapapeló, se pierden entre los papeles. Y después que usted llama, usted busca, usted escribe, usted pone abogado, entonces que le dicen, pero mira, eso estaba listo desde tal día. Óigame, la desobediencia lo que trae derrota. Aleluya. No podremos tener éxito en Dios sin obediencia. Ese es un desafío individual y personal, y es un compromiso que tenemos que asumir. Aquí no asumimos el compromiso con altanería, yo tal cosa, sino ir donde Dios y decirle, Señor, yo quiero ser obediente a los principios, yo quiero ser obediente a mis padres, yo tengo que dejarme disciplinar porque eso me favorece. La obediencia de hoy es lo que marca la bendición del futuro. Porque muchos en la juventud no escucharon sus padres y hoy tienen las manos en la cabeza porque se metieron en situaciones que no les queda de otra que tener que cumplir toda su vida.
Así que la gracia del Señor esté con todos. Y no olvide que la obediencia a Dios da autoridad. No solo en la gente, porque la autoridad viene dada por la obediencia, sino también a los espíritus del mal, que conocen, que saben quién está en obediencia delante de Dios y quién tiene autoridad sobre ellos. Señor, te doy gracias en el día de hoy. Gracias por tu misericordia a nuestro favor. Gracias, Señor, porque trabaja en nosotros por medio de tu Espíritu Santo la templanza o dominio propio para que nosotros podamos controlar áreas de nosotros que han sido desenfrenadas y que no hemos podido, Señor, saltar. Te pedimos hoy que nos dé nuevas fuerzas, que nos capacite para toda buena obra, Señor, que nuestra obediencia pueda ser, como tu palabra lo enseña, de bendición para nosotros, igual para la gente que está alrededor de nosotros. Y que tú nos liberes del efecto del pasado, del pecado del pasado, que de alguna manera nos ha marcado y que produce tristeza. Y que al recordar ese pecado y esa forma de vida antes, sea como el día de ayer, como el agua del río que ya pasó. Gracias por tu misericordia a nuestro favor. Recibe honor y gloria, Señor. Glorifícate en esta casa. Y que podamos ser imitadores de Cristo para dejarnos disciplinar y poder obedecer principios, vivir bajo principios y poder agradarte a ti. Señor, gracias. Nuestras facultades están en tus manos, nuestros pensamientos están en tus manos. ¿Quién como tú, Señor? Absolutamente, eres Dios fuerte, extraordinario, eres amor, eres Dios de paz, eres misericordia. Trabaja en nosotros para que podamos vivir en la palabra y ser hacedores de ella, como tú has establecido. Señor, rendimos nuestro ser delante de ti, todos nuestros deseos, nuestros pensamientos y facultades, para que nos perfecciones, Señor. Muchas gracias, Padre.